Saludos y bendiciones. Este que le habla es el Pastor Noel García y quiero darle la bienvenida a todos ustedes en esta edición más de Hablando Claro. Yo quiero compartir un tema bastante interesante que lo hemos titulado Reafirmando nuestra fe en tiempos difíciles. No creo que sea noticia para ninguno de nosotros, los amigos que me están viendo y también a los hermanos en la fe, que estamos viviendo en tiempos difíciles. Estamos viviendo en un mundo donde los jóvenes especialmente tienen ciertos problemas, ciertas batallas. Esta generación tiene por delante indiscutiblemente que cambiar su manera de pensar. Le está siendo bombardeada por tantas cosas, tantas filosofías que hoy en día se han levantado con la intención de destruir la fe en nuestro Señor Jesucristo. Cosas como, o filosofías, debo decir, como el utilitarismo, que enseña o dice que el ser humano puede hacer lo que quiera siempre y cuando sea beneficioso. En otras palabras, roba si tienes necesidad, aborta si no quieres tener el hijo, y cosas como esas, entre tantas cosas que podemos decir, entre tantos ejemplos que podemos nombrar. El utilitarismo es una de esas filosofías que hoy está rampante, que está evolucionando de una manera extraordinaria. También está el absolutismo. El absolutismo dice que el fin justifica los medios. También está el hedonismo, como si fuese poco. El hedonismo dice que el placer es la prioridad. También está el relativismo, dice que nada es fundamental. El sincretismo, que es cuando se permite la práctica de otras religiones. Pero también está, entre otros que podemos mencionar, este es el último que voy a mencionar, el humanismo o el neohumanismo. Entre otros tipos de filosofías, y obviamente la agenda del humanismo es destruir la iglesia, a Cristo, la fe y la verdad. Y eso es algo que se está viendo desde los púlpitos, cómo se predica un mensaje humanista, siempre con el hombre siendo el centro. Y eso es lo que el humanismo hace. Es una corriente filosófica, intelectual, obviamente cultural en estos tiempos, que rompe con la idea, escucha bien, con la idea teológica de que Dios es el centro del universo, y obviamente sustituye a Dios por el ser humano. Este es el tipo de filosofía que deedifica al hombre y humaniza a Dios. Esto es cuando te enseñan que tú eres como Dios, que tú eres Dios, que tú eres un pequeño Dios, que tú puedes hacer todas las cosas y las decretas y las crees. Todas estas cosas que lamentablemente se están viendo a través de las redes sociales, a través de los púlpitos, de las predicaciones, los decretos, los famosos decretos, que lamentablemente es algo que cada persona debería de escudriñar. Como dice la palabra, es bien interesante. En Romanos capítulo 4, búsquelo del verso 15 al 20 por ahí. El apóstol Pablo está mencionando a Abraham y él está diciendo que Abraham le creyó al que llama las cosas que no son como si fuesen. Hoy en día te quieren enseñar que tú tienes ese poder en tu boca de llamar las cosas que no son como si fuesen. Lamentablemente eso no es verdad, eso no es enseñanza errónea. Por más fe que tú tengas, tú no tienes poder para crear. Eso es metafísica dentro de la iglesia, y en otro programa vamos a hablar de estas creencias y de estas falsas doctrinas que se están enseñando. Pero por ahora el humanismo tiene como agenda destruir la fe y la verdad, humanizando a Dios y deedificando al hombre. Nosotros no tenemos ese poder. Él dice la palabra, el apóstol Pablo en Romanos, que Abraham le creyó al que llama las cosas que no son como si fuesen. Yo declaro que hay sanidad porque la palabra me enseña que hay sanidad. Dios no en el nombre de Jesús, Él murió por nuestros pecados y por su llaga hemos sido curados.
y declaramos esa sanidad, declaramos lo que Dios ya dijo, declaramos lo que está escrito en su palabra, no lo que yo me quiera inventar con mis buenas intenciones. Dios no tiene la responsabilidad de validar, ni mucho menos de respaldar lo que tú te quieras inventar solo porque tienes fe y se oye bien. Pero en estos tiempos es indiscutible que no solamente los jóvenes, pero todos los que hemos creído en el Señor Jesucristo, estamos pasando por unos momentos bastante difíciles. Y mientras estaba haciendo esto, me vino a la mente la iglesia del libro de los Hebreos. Hebreos capítulo 10, verso 39, dice algo bien interesante. Pero nosotros no somos de los que se apartan de Dios hacia su propia destrucción. Somos los fieles y nuestras almas serán salvas. Leo de la Nueva Traducción Viviente. En otra versión me gusta cuando también dice: no somos de los que retrocedemos. Así que es interesante cuando nosotros podemos ver el contexto de Hebreo dentro de una iglesia en persecución por el reinado que estaba en turno, por el César, por todas las cosas que estaban pasando en ese entonces. Los estaban matando. Muchos de los hermanos en la fe estaban backsliding, como dice la Biblia en inglés, o apostatando de su fe, con razón o sin razón. La verdad que la prueba era difícil. Hoy en día a nosotros no nos están matando, aunque en el siglo XXI matan los cristianos en otros países, los desafían. Aquí en el occidente pues tenemos la dicha y la bendición de que podemos todavía predicar, podemos usar nuestras plataformas, podemos tenemos la libertad de expresión y podemos predicar a Cristo, pregonar el evangelio, pero aún así tenemos persecución en otras áreas y esto cada vez va incrementando. Entonces este sistema está empujando, está haciendo su fuerza, está haciendo lo que quiere hacer, está haciendo aquello por la cual el enemigo de las almas ha diseñado este sistema del mundo. La Biblia dice que el que ama el mundo no ama a Dios, se constituye enemigo de Dios. Y no estamos hablando del planeta, estamos hablando de un sistema que es el que ahora mismo está gobernando lo que es el mundo y el sistema. Entonces el sistema quiere enseñarte a pensar, quiere enseñarte a pensar como ellos piensan, quieren destruir tus convicciones, pero la pregunta que nos debemos de hacer entonces es la siguiente: ¿cómo podemos reafirmar nuestra fe en tiempos como estos? Y yo quiero compartir con ustedes por lo menos cuatro puntos y cuatro maneras que la palabra nos enseña, en la cual nosotros podemos mantenernos firmes de todos los consejos que la palabra de Dios nos puede dar. Yo escogí estos 4 para hacer esto breve y no cogerles mucho de su tiempo. Número 1, en medio de problemas, en medio de persecuciones y de problemas difíciles en todas las áreas de nuestra vida, nosotros deberíamos de confiar en Dios. Número 1, nuestra fe tiene que estar firme en Dios no matter what. Dice la palabra del Señor en Hebreos capítulo 10, verso 35, por lo tanto, no desechen la firme confianza que tienen en el Señor. Tengan presente la gran recompensa que les traerá. Aquí puse un significado de confianza dentro de ese contexto de seguridad. Tenemos que tener esa seguridad en Cristo de que todo esto algún día va a pasar. ¿Por qué tenemos que tener la seguridad? Porque eso es lo que nos mantiene en el track, eso es lo que nos mantiene en esta lucha, en este caminar con Dios. Esto nos da esperanza que ese día que Él vuelva, nosotros vamos a ser galardonadores de todo lo que el Señor nos ofrece. Confianza es bien importante. Juan capítulo 16, verso 33, el mismo Señor dice, y esto es interesante, muchos de ustedes lo saben, pero a veces se nos olvida cuando las cosas se aprietan, cuando sentimos el empuje, cuando sentimos el peso de un sistema diabólico empujando la iglesia. Estas cosas os he hablado, dice el Señor, para que en mí tengáis paz. Escucha bien. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo.
Indiscutiblemente que confiar, aunque parece una palabra cliché, parece un estribillo, parece una palabra tan común, la confianza es de suma importancia. Otro sinónimo para confianza es fe. Y sin fe, dice la palabra del Señor, que es imposible agradar a Dios. Así que en medio de las circunstancias, en medio de todas estas filosofías que se están levantando, nosotros, para poder nosotros mantenernos en movimiento, movilizándonos en el Señor, tenemos que confiar indiscutiblemente. Así que ese es el primer punto que quiero que ustedes apunten: confiar. El punto número 2 es interesante, es perseverar. Hebreos capítulo 10, verso 36 dice: perseverar con paciencia es lo que necesitan ahora para seguir haciendo la voluntad de Dios. Entonces recibirán todo lo que Él ha prometido. Es interesante porque esa palabra perseverar es perseverar con paciencia. Lo que significa es que soportemos el peso. Es una resistencia que es constante. En otras palabras, la vida puede ser dura. Hay problemas que no los ocasiona Dios. Hay problemas que no los ocasiona el diablo. Esas son cosas de la vida. La vida nos trae sorpresas. Pero hay otras áreas que Dios nos lleva al desierto, transforma nuestro carácter. Recuerden que el propósito primordial es que la imagen del Hijo sea manifestada a través de nosotros. Eso es lo que Dios está formando en nosotros, al Hijo, a Cristo. La gente tiene que ver a Cristo. Lamentablemente, para muchos esto son malas noticias, pero los problemas son necesarios. Todo lo que viene a través de la vida es importante, es necesario, nos guste o no. Esto no está a nivel de votación o democracia. Nos guste o no, todo obra para bien. Y los problemas, las circunstancias y todas aquellas cosas que a nosotros no nos gustan, Dios las utiliza para manifestar, para trabajar, para quitar, para formar, para hacer todo lo que Él como alfarero hace en nuestras vidas. Y nosotros, de nuestra parte, somos colaboradores de Él, por lo tanto nosotros tenemos que hacer una parte. Él hace los milagros, Él hace las cosas que nosotros no podemos hacer, pero nosotros tenemos que resistir constantemente. ¿Por qué? Porque cada día trae su propio afán. Nosotros no sabemos con qué nos vamos a encontrar durante el día, pero algo yo sí te puedo decir, que tenemos que resistir, tenemos que perseverar con paciencia. Es lo que necesitan, te estoy leyendo el verso otra vez, lo que necesitan ahora para seguir haciendo la voluntad de Dios. Entonces recibirán todo lo que Él ha prometido. Esto se lo dijeron a una iglesia perseguida a otro nivel. Y el consejo del apóstol, inspirado por el Espíritu Santo, fue que resistieran. Mientras que muchos corrieron, muchos abandonaron la fe, el consejo para estos que querían perseverar era eso mismo: perseveren con paciencia hasta el final. Entonces vas a recibir. Esto produce esperanza de una manera extraordinaria. Otro punto importantísimo en medio de este sistema, en medio de tanto problema, en medio de persecuciones, en medio de un sistema que está tratando de formar mentalidades para que piensen como ellos quieren que tú pienses, es renovar nuestra mente. Es renovar nuestra mente. Mira lo que dice en Romanos capítulo 12, verso 2. Y quiero que también le den un vistazo a esa mente, ese cerebro que puse ahí en el PowerPoint. Esa imagen que puse es un cerebro y está en forma de un microchip. Hoy en día pues entendemos este mensaje, entendemos este vocabulario de microchip, gigabytes, updates y todas estas cosas. Pero vamos a ver lo que dice el verso antes de continuar. Romanos capítulo 12, verso 2 dice: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarle la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Ahí ustedes pueden ver ese cerebro. Y eso es precisamente lo que nosotros necesitamos. En medio de las tribulaciones, de las persecuciones y de todo lo que está sucediendo alrededor nuestro, nosotros
Renovamos el espíritu de nuestro entendimiento, nuestra mentalidad, número uno, confiando en Dios, que Él es fiel y verdadero, que Él es fiel para hacer aquello que dijo que va a hacer. Él es fiel para cumplir lo que Él dijo, lo que el apóstol mismo en Filipenses nos enseña, que la obra que él comenzó, Él la está perfeccionando. Esto es una obra que está terminada, la está perfeccionando. Nosotros tenemos que creer que somos hijos, que en Él tenemos una nueva familia, una nueva vida, somos nueva criatura, pero nuestra mentalidad tiene que ser renovada. Tiene que ser renovada, es importante. Tú tienes que sacar todo eso viejo de la vieja naturaleza y adquirir ese nuevo update que se hace no solamente por confiar, pero también a través de la palabra viva que sale de la boca de Dios, a través de su palabra. Cuando Dios te va a hablar, nosotros, dice Pablo, que nosotros tenemos la mente de Cristo. Entonces todas esas imágenes, los traumas y todas las cosas que nos han enseñado desde que somos chicos, que estamos creciendo, desarrollándonos, evolucionando en la vida, nuestra mentalidad tiene que dar un update con esta palabra viva, con las cosas y los estatutos y todo lo que Dios establece en su palabra, para cuando venga esta presión, nosotros podamos tener entendimiento y podamos resistir. Someteos a Dios, decía el apóstol Pablo, resistir al diablo y de vosotros huirá. Fíjate que no nos llama a pelear. En la palabra del Señor no nos llama a pelear. Yo no sé, mucha gente anda peleando como si fuesen boxeadores espirituales por ahí, pero la palabra no nos llama a pelear. La palabra nos manda, el consejo apostólico es resistir. Y eso en el original, esa palabra, lo que significa es contradecir. Eso fue exactamente lo que nuestro Señor hizo en el desierto. Cuando el Espíritu de Dios lo llevó al desierto, que fue tentado 40 días y 40 noches, allí el enemigo de las almas lo tentó, le ofreció todo lo que pudo haberle ofrecido. Los tronos, que convirtiera las piedras en pan, etcétera. Usted conoce la historia. Y el Señor no hizo una guerra espiritual de estas que hoy vemos por ahí. No le echó aceite al desierto, no tiró aceite al aire, no ungió al diablo, no hizo nada de esto. No tocó el shofar, no hizo nada de esto. Simplemente dijo, escrito está. Y es precisamente eso lo que hizo. Resistir es contradecir. Por eso es que si la palabra de Dios usted no la ingiere, no se come ese pan, su mentalidad no se va a renovar. Su mentalidad no se va a renovar. Y cuando lleguen estas pruebas, cuando lleguen estos problemas, estas pausas en la vida que pueden determinar cuán largo se hace la vida en muchas ocasiones y cuán trágicas pueden ser, la palabra de Dios es la que nos sostiene. Es la fe en Jesucristo que nos sostiene. Y es importante que usted aprenda a renovar ese espíritu de su entendimiento. Es importante, si usted quiere, a pesar de poder vivir una vida, mira, gozosa, porque el Espíritu Santo, el gozo del Espíritu es nuestra fortaleza. En otras palabras, eso no depende, nuestro gozo ni nuestra fortaleza depende de cosas externas, de cómo están las cosas afuera, cómo está la temperatura del día, cómo está la temperatura en los problemas, en los dilemas, en todas estas cosas que pasamos cada día. No tiene nada que ver. Todo eso viene de adentro. Y si el Espíritu de Dios mora en ti y te ha escogido como casa, como morada, entonces tienes que escuchar desde adentro. Viene de adentro, viene de adentro. Número 4, y este es el último punto para culminar este pequeño estudio. Una vida de oración. Primero, tenemos que confiar. Segundo, tenemos que perseverar. Tercero, tenemos que renovar el espíritu de nuestro entendimiento. Y número 4, no puede faltar una vida de oración. Escucha bien, no un momento, no un culto, no una semana, no 2 días, una vida de oración. Mateo capítulo 26, verso 41, la Nueva Traducción Viviente. ¿Por qué es importante? ¿Por qué es importante la vida de oración? Porque en medio de los dilemas de la vida y en medio de la vida, la oración nos ayuda no solamente a comunicarnos con el Señor, pero también nos fortalece para no caer en tentación.
El consumerismo es una de esas cosas que están sucediendo en nuestra... oye, el sistema nos está seduciendo, nos está tentando. Todo es compra, te regalamos. Si compras uno te damos 3, si compras 2 te damos 4, si haces esto, intereses bajitos. Siempre hay una tentación para la gente meterse en deudas, el consumerismo, que si las marcas, la gente está detrás de todo esto. Eso es una tentación para mucha gente también. No solamente son para los hombres las mujeres, para las mujeres los hombres, o drogas, o alcohol, o cualquier cosa de esa, que también son tentaciones para mucha gente que tienen esa inclinación o esa debilidad fuerte en cualquiera de estos casos que he mencionado. Por lo tanto, la oración es importante para no caer en tentación. Mira lo que dice Mateo 26:41. Velen y oren para que no cedan ante la tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Es bien importante para que no cedamos a esa tentación, cualquiera que sea. Hay mucha gente que está siendo tentada en muchas áreas de la vida. Yo te exhorto a que tú comiences a orar, a que comiences a tener una intimidad con Dios de una manera un poquito más intencional. Es una vida de oración, no es un momento, no es un ratito, no tiene que ser una hora específica, es una vida. Alguien dijo en una ocasión: yo no oro más de 20 minutos, pero tampoco estoy más de 20 minutos sin orar. Es una vida de oración en el carro, en donde quiera que tú estés. Esos momentos de intimidad, en que te tiras de caras, te vas de rodillas, estás solo, todo eso es importante. Pero mientras ese momento llega, o tú decides a qué hora vas a hacer eso, en el trabajo puedes orar, en el carro puedes orar, lavando los platos, cortando la grama, lavando el carro, todo el día puedes hablar con tu Señor. El apóstol Pablo en 1 de Tesalonicenses capítulo 5 verso 16 dice: estén siempre alegres, nunca dejen de orar. Ese es el consejo apostólico, es el consejo del Señor que nos dio, que oremos para no caer en tentación. La tentación en sí no es mala, pero caer en la tentación deja mucho que decir. Primera de Juan capítulo 5 verso 14: y estamos seguros de que Él nos oye cada vez que le pedimos algo que le agrada. Escucha bien, nuestras oraciones tienen que estar sintonizadas a la voluntad del Padre. Pero yo quiero que tú entiendas algo y que sepas algo. Dios te escucha, Dios escucha a tus hijos. El trono de la gracia está abierto para ti. Ya el velo se rasgó, no necesitas intermediarios. Ahora tú tienes todo el derecho de entrar a la presencia de Dios y clamar y tener intimidad con el Rey para ese oportuno socorro. Así que, ¿cómo nosotros nos mantenemos firmes en estos tiempos? Pues fácil. ¿Cómo mantenemos nuestra fe radiante y apasionándonos en este caminar y en este tiempo? Fácil. Los 4 puntos que te di son importantes. No son una receta, pero son importantes para nuestra vida. Y es que confiemos, que perseveremos, que renovemos el espíritu de nuestro entendimiento y que tengamos una vida de oración. Dios te bendiga, Dios te guarde. Nos vemos pronto. Hasta luego.